exactamente, nuestro hospital acaba de cumplir 458 años. Apenas este 21 de octubre fue la celebración, como todos los años se la hemos hecho. Contarles por qué es importante San Juan, no solamente por estos primeros 458 años, sino que tuvo que ver para el desarrollo de Colombia y de Bogotá, de la Habana que conocemos como la sabana cundiboyacense, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la época en que el hospital inicia justamente en 1674. ¿Qué elemento fue importante para hablar de que el hospital es protagonista en esta historia? Entonces, Bogotá para el momento solamente era conocida como una villa. Hablamos de una villa, una pequeña población que esos conquistadores, o los adelantados de los conquistadores, fueron llegando y con que les fue gustando la fueron reconociendo y colocaron como que esta villa es mía. Inicialmente el nombre original que le dieron a esta ciudad fue Nuestra Señora de la Buena Esperanza. ¿Sabían que oían la palabra Bacatá? Porque así era como nuestros indígenas, que eran pues los pobladores del momento, la nombraron. Sí, entonces ellos llegaron lo primero a cambiar el nombre y a darle este nuevo nombre. El segundo elemento, le cuentan pues a Felipe II, que en ese momento es el rey allá en España, sitio de donde ellos venían, y pues él dice, pues hay que colocar como de que aquí somos, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Entonces le empiezan a dar el nombre a este territorio del nuevo reino de Granada. ¿Por qué? Porque en Granada, España, fue el sitio donde se originó todo ese pensamiento de venir a descubrir y a ver qué encontraba, y pues todos sabemos también el arrasamiento que hubo. ¿Sí? Elemento importante, aquí quienes estaban habitando se les conocía en general como los muiscas, que habían chichas y que habían de otros nombres en la medida que teníamos la extensión del territorio, ya fuera en la cordillera, fuera en las planicies o fuera ya en las partes altas de la tierra. Entonces, eso también es un elemento importante cuando hablamos de cómo inicia la ciudad. Entonces, como le vieron como su prodigio, tenía mucha agua, tenía elementos importantes, pues no, esto vale la pena que no solo sea una villa, sino que sea esa capital del nuevo reino de Granada. Entonces, había tres elementos en la época. Recordemos que estamos hablando de 1564, entonces para que fuera capital de provincia o capital en este caso, que ya le tenían el nombre de Nueva Granada, se necesitaban tres elementos. El primero, hacer una iglesia, la que llamamos vía catedral, con un arzobispo. Ese era el primer elemento. Segundo elemento, que era pues, de los requisitos que España colocaba y el rey Felipe II, es que tuviese una facultad de ciencias adelantadas. En este caso, pues de la medicina. Entonces ya la tenía San Juan de Dios, en ese momento la tenía, y pues esa iba a ser parte de hacerla allí. Y tercero, pues tener un hospital. Entonces hacen su catedral y a espaldas de lo que conocemos como la catedral se instala el primer hospital. Entonces cuando ya están estos tres elementos construidos y listos para funcionar, llega la cédula real de Felipe II, donde declara que ya está en la ciudad y la llaman Santa Fe. Ya no siguió siendo Nuestra Señora de la Buena Esperanza, sino a partir de esa fecha, para el tema de la iglesia o la catedral, y para el tema del colegio o facultad o San Bartolomé, que queda justo al lado, ya estábamos hablando de marzo de ese año. Y hace octubre 21 es que hacen toda la inauguración del tema que tiene que ver con el hospital. Y se le llamó inicialmente el Hospital de San Pedro. Como aquí tenemos un mapa de Bogotá, lo vamos a aprovechar para mirar en esa pequeña parte central que apenas se encuentra, donde tenemos lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo el mapa. Entonces no sé si reconocemos mucho de lo que vemos acá. Ustedes creen, reconocen, ¿sí? Entonces en esta parte es el centro de la ciudad. Entonces conocemos la catedral, la carrera sexta, entre calles 10ª y 9ª. Entonces ahí siguió siendo, como está aquí indicado, el sitio de la catedral y detrás el hospital. Recordemos que el nombre original que tuvo fue Hospital de San Pedro. Allí funcionó por 200 años.
ya quedó muy pequeño, fue insuficiente. ¿Y a quiénes atendía? Nos preguntamos, porque pues todavía no se habla como hoy día de derechos, ¿no es cierto? Entonces se atendían a los mismos clérigos, porque recordemos que cuando nombran el arzobispo, en el año de 1564, traen de Santa Marta ese arzobispo que llegó allí. Entonces, el nombre de él es Luis de los Barrios y Toledo, se le conoce Juan Luis de los Barrios y Toledo. Él fue el que llegó a la catedral, pero también llegó a regentar el hospital, era el nombre que le daban como a la dirección del mismo. Entonces, atendían obviamente a los demás clérigos que fueron llegando. Quienes llegaban médicos para la atención eran clérigos, eran médicos o militares, pero finalmente todos eran hombres los que atendían allí. Cuando ya pasa el tiempo, allá en la iglesia, la catedral se va creciendo lo que conocemos como la plaza de mercado, o la plaza principal o la plaza de Bolívar, pues digamos al mediodía la misa, que claro, nos tenemos la religión católica, y allá a espaldas se oían los gritos de la mujer que estaba en el parto, de quienes le estaban haciendo la curación, etc. Entonces, pues se oía la misa o se oía lo que ocurría allá atrás en el hospital. Otro elemento era que no había acueducto, entonces todos los desechos iban aguas abajo, ¿cierto? Por eso cuando vamos a Chorro de Quevedo y acá la parte céntrica de la ciudad hoy día, nosotros vemos que al terminar cada una de las calles hay unas pequeñas zanjas, vemos una zanja, y por ahí era que desocupaban, fueran el primer piso o de las ventanas del segundo piso, que era lo máximo que tenían esas casas, para desocupar lo que en ese momento, como no había baños en las casas, habían unas vaselillas. Entonces ellos gritaban aguas abajo, sacaban, pues ya se sabía, no sé qué, se quitaban del lugar, porque ahí era donde desocupaban. Entonces mire que para estar en la iglesia, en la plaza y todo, con esa forma de los desechos, entonces lo trasladan, deciden trasladarlo. Cuando ya deciden trasladar este hospital, fue 3 cuadras abajo de donde estamos hablando de la catedral, ¿cierto? Entonces, ahí como se conoció. Si ustedes pasan por ahí todavía, tienen los avisos de la calle de las Cunitas, la calle de San José, la calle de los Dolores, que es pues la 10ª hoy día, y la calle de las Enfermeras. Esas son las manzanas que quedan entre la 9ª y la 10ª hoy día, y entre la 11 y la 12, ese era el sitio donde quedó la segunda parte de San Juan. ¿Por qué se llamó ahí sí San Juan? Pues cuando lo inauguran quedó allá en San Pedro, y allá solamente atendían los clérigos. Ya en el siguiente ya atendían a los hijos de los españoles, a los españoles mismos, algunos criollos que recordemos que son hijos de españoles pero que nacen en el territorio. Entonces esos fueron los que fueron atendidos ahí. ¿Qué beneficio tenía pasar para ahí? Entonces tenemos el río San Francisco muy cerca, entonces para la época era el sitio adecuado, no solamente para proveer de agua, sino también para los desechos, ¿sí? Que no debe ser, pero no estamos hablando de 1723, ya se como si la prueba en este sector. Pero sigue siendo San Juan, y ahí le llamaron el Hospital de Jesús, María y José. ¿Por qué se da este nombre? Porque los que siguen siendo los sacerdotes, los obispos, los médicos que son sacerdotes y aún los militares, y pues sabemos que para la época como que todo era con los nombres de los santos, de los evangelistas, etc. ¿Sí? Entonces, en esta segunda sede ya lo estamos recordando, imaginando que tenemos hoy una iglesia. Ahí dice Iglesia de San Juan de Dios. Como en ese momento, en 1723, ya llegan a regentar, a organizar los hermanos hospitalarios de Granada, España, y vienen acá con la orden a administrar el hospital. Entonces ya empiezan a decirle a ese hospital que tuvo el segundo nombre, ¿no? Que se quedó allá San Pedro, pero es San Juan. Y la segunda parte de Jesús, María y José. Y así, yo lo cuento es porque en muchas crónicas lo encontramos y uno cree, mire, hubo 3 hospitales como en esa época. Y no, es el mismo hospital. San Pedro, Jesús, María y José. Y como era regentado por los hermanos hospitalarios, empiezan a llamarlo el Hospital San Juan de Dios. Ya pasan los días, van llegando de Europa especialmente, porque todo llegaba era de allá. Obviamente llegaba a Santa Marta, traían todo por el Río Grande, la Magdalena, y luego en las mulas lo traían desde Mariquita o La Dorada hasta llegar a este territorio.
fueron aumentando las edificaciones, también fueron llegando más avances de la medicina. Y justamente en el año de 1876, el presidente del momento que hace su ruta, su gira por allá en Europa, se tiene quebrantos de salud justamente cuando está en Francia. Fue llevado a uno de los hospitales de París y después se sorprendió que quienes le atendieran, lo primero fueran mujeres, fueran enfermeras y a su vez eran hermanas de una orden, como les dije, de la presentación. Y él pues dice, hola, qué bueno tener así en mi territorio, y habla con ellas y es traer a un grupo de enfermeras, pero que son también de la orden, y vienen aquí a hacer todo el tema de la enfermería. ¿Por qué les cuento eso en el segundo momento del Hospital San Juan de Dios? Porque para ese año recuerden que la Colombia de hoy ha tenido como varios nombres, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente, que está hablando de este centro del país, como les dije, era el tema del nuevo reino de Granada. Luego, en la medida que fueron ocurriendo cosas desde las diferentes etapas, entonces, eso fue en la conquista. Luego tuvimos la colonia, tuvimos la independencia y actualmente lo que conocemos como la república. Entonces, en todos esos momentos el hospital estuvo, como les dije, nombre de San Pedro, nombre de Jesús, María y José, y ahí mismo el hospital de los de San Juan de Dios. El de los de San Juan de Dios. Y ya finalmente lo empezaron a llamar el Hospital San Juan de Dios. Entonces, estamos hablando de 1723 a más o menos 1908. También pues, va creciendo la población, llegan especializaciones y empieza desde las semanas dominicas de la presentación como hacer todo el tema de la atención desde las mujeres, una atención con calidad, con calidez, con oportunidad. Sí que eso es lo importante, pero no solamente se dedicaron a hacer la acción, sino también a enseñarla. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que las mujeres de este territorio no tenían derecho ni de estudiar, mucho menos de trabajar, ni mucho menos de que les pagaran por todo el trabajo que ellas realizaban. Entonces dividieron por grupos y fueron recibiendo niñas a las que tuvieron internas allá en unos lugares del Hospital de Jesús, María y José. Entonces a un grupo le enseñaron la enfermería. Otro grupo, pues como están arreglando y organizando el hospital, desde su saber como en Europa, entonces les enseñaron a elaborar una ropa hospitalaria. Entonces, para los enfermos, entonces están sus sábanas, sus colchas, fundas, las pijamas de ellos, porque eran todos uniformados con sus pijamas, que se las hacían en algodón. Y además, el tema importante del arreglo del hospital. ¿Cierto? Entonces ya tenemos dos elementos, la enfermería, pero también la elaboración de ropa. La ropa también se necesita para los consultorios, para quienes trabajan, los médicos, ellas mismas ya las enfermeras y personal del aseo. Entonces ya empiezan a elaborar la ropa, los campos de cirugía y como todo lo que se necesita para la atención de salud, porque recuerden que todos lo trajeron con lo que hoy llamaríamos tecnología de punta desde Europa. El otro grupo aprendió cómo se asea un hospital, una sala de cirugía, unas salas de enfermos, un consultorio, pero también cómo se lava el instrumental, tanto el del diario para cada paciente, por los que estaban en conjunto, pero también el instrumental de atención de parto, de cirugías, etc. Entonces, ya vamos dándole ya forma. Las mujeres están no solo aprendiendo interno, sino también ya empiezan a trabajar. Y el grupo que aprende lo de los alimentos, porque recuerden que parte de la terapia y de la recuperación es la preparación de los alimentos. Entonces, ¿cómo son los tipos de dieta? De acuerdo a la etapa en que va recuperándose el enfermo, pero también si está en el diagnóstico o en qué momento es que va a necesitar. Entonces, también ellas aprenden. Entonces, miren que simultáneamente hacían el cuidado, enseñaban y pues tenían todo un hospital para la práctica. Entonces, por eso, esas son de las escuelas que más son logradas a través de las décadas y mire, 2 siglos después, por esa calidad de la enseñanza, de la atención, de la supervisión, obviamente, la rigidez, la limpieza. Ya empezamos a decir, claro, de nosotros en Inglaterra, ya hace 200 años, una mujer que se le considera ya pues, la enfermera pionera de la época, pues ya nos empieza a hablar de cosas de la ventilación en los lugares donde estamos. Nos hablan de la iluminación, del aseo, de la comunidad, de la parte emocional. Fíjense, eso que se llaman las teorías de la enfermería
llaman así, las cosas, por eso se llamó toda esa época, todo ese siglo y medio, la época de oro de la enfermería en Colombia. Y fueron, claro, abriendo otros hospitales en Colombia, ir representándolos, organizándolos, llevando cuentas, porque es que no es solamente el atender, sino la parte administrativa y la parte de investigación.